El villano más trágico de la historia de Disney no nació malvado. Le hicieron así. Un alma destrozada, a la que nunca se le dio la oportunidad de recomponerse. Hasta hoy. En este vídeo, creamos una línea temporal alternativa en la que Scar se enfrenta a sus demonios en lugar de rendirse a la oscuridad. Exploraremos cómo su inteligencia y astucia, las mismas cualidades que lo hicieron formidable, podrían transformarlo en el héroe inesperado de la Tierra del Orgullo. Su corazón, como el suelo agrietado de un salón del trono, encierra destrucción y potencial. Si alguna vez te has preguntado si el hermano de Mufasa podría encontrar la redención, o cómo podría cambiar el mensaje del Rey León con la salvación en lugar de la muerte, estás exactamente en el lugar adecuado. ¿Y si el villano más calculador de la historia de Disney estuviera a solo una pesadilla de convertirse en héroe? ¿Pero nunca llegamos a verlo? Scar no es solo un villano, es una clase magistral de malevolencia calculada. Un león que usó su intelecto superior no para guiar, sino para engañar. Pero los villanos no nacen completamente formados, con capas negras y bigotes. Se crean a través de una vida de pequeños momentos que se endurecen en resentimiento. Desde el principio, Scar vivió a la sombra de Mufasa, como el hermano más pequeño y débil, mientras que Mufasa lo poseía todo: la fuerza, el respeto, el derecho de nacimiento a gobernar. Todo lo que Scar tenía era su ingenio, que se agudizaba a diario, a medida que su resentimiento se profundizaba durante las cacerías. La destreza física de Mufasa se ganaba elogios, mientras que el pensamiento estratégico de Scar pasaba desapercibido. Cuando su padre nombró formalmente heredero a Mufasa, Scar permaneció en silencio, otro desaire añadido a su creciente colección. ¿Recuerdas cómo habla Scar? Cada palabra elegida con precisión, cada plan meticulosamente elaborado. Ese nivel de inteligencia podría haberlo convertido en el mejor consejero de Mufasa, un estratega brillante que ayudó a las tierras del orgullo a florecer. En cambio, su potencial de grandeza se torció hacia adentro, corrompido por años de ser pasado por alto, hasta que su mente brillante se fijó en reclamar el trono. Su hermandad no siempre estuvo definida por el odio. Debió de haber momentos en su infancia en los que jugaron juntos, cuando la competitividad aún se había vuelto venenosa. Pero en algún momento, algo cambió. Pero, ¿no se le aparecía el fantasma de Mufasa solo a Simba en la historia original? En nuestra línea temporal, el espíritu tenía otros planes. Mientras Simba se refugiaba en la selva, Mufasa atormentaba a su hermano con viajes espirituales por las tierras de la manada, revelando abrevaderos secos, rebaños que huían y leonas hambrientas. La visión más escalofriante mostraba a las hienas volviéndose contra Scar, despedazándolo en una cueva de fuego, tal y como hicieron en la línea temporal original. No importaba dónde se escondiera Scar para dormir, la guarida real, las pequeñas cuevas alrededor de las cámaras vigiladas de Pride Rock. La presencia de Mufasa penetraba cada defensa. Su implacable persecución llevó a Scar a una mayor crueldad. Al principio, impuso cuotas de caza más duras y castigó a las leonas cuestionadoras mientras se formaban círculos oscuros bajo sus ojos inyectados en sangre. Mientras tanto, Rafiki percibía la perturbación espiritual desde su árbol Baobab. En las noches de luna, el anciano mezclaba pociones y leía señales en el viento, siguiendo en secreto al rey, que de repente se quedaba inmóvil y hablaba con presencias invisibles. La visión más poderosa se produjo durante una terrible tormenta, cuando Mufasa reveló un pasado alternativo. Uno en el que los hermanos gobernaban juntos, la fuerza de Mufasa perfectamente complementada por la inteligencia de Scar. Scar vio a su yo alternativo riendo junto a su hermano. Respetado y querido por todos, se despertó con lágrimas en los ojos por primera vez desde que era un cachorro. El tormento pronto se manifestó físicamente mientras los miembros de la manada cuchicheaban sobre el extraño comportamiento de su rey. Lo más alarmante era el sonambulismo de Scar. Zazu dijo haberlo visto peligrosamente cerca del borde de la roca del orgullo. Mientras estaba inconsciente, noche tras noche, Scar viajaba inconscientemente al desfiladero donde murió Mufasa, parándose exactamente donde había caído su hermano, mirando hacia arriba con una expresión de pura angustia, como si reviviera la traición desde la perspectiva de la víctima. Durante el día, la manada observaba el deterioro de su rey, pero algo mucho más misterioso comenzó a suceder bajo el COVID de la oscuridad. ¿Podría el villano que destruyó las tierras de la manada ser también el que secretamente trabajaba para salvar? Cada rechazo se sumaba al anterior, hasta que los hermanos apenas podían estar en el mismo espacio sin que la tensión crepitara entre ellos. La escena del desfiladero revela la naturaleza terrorífica de Scar en estado puro. No solo mata a Mufasa, hace creer a su hermano que viene a salvarlo. Mira a los ojos desesperados de Mufasa, susurra: «Larga vida al rey», con escalofriante satisfacción. Luego deliberadamente lo deja caer. Esta traición calculada, donde la confianza se une a la traición, define a Scar más completamente de lo que podría hacerlo cualquier declaración de villanía. Tras hacerse con el poder, el gobierno de Scar revela rápidamente su incomprensión fundamental del liderazgo. Permite que las hienas cacen en exceso, convirtiendo las exuberantes tierras de la manada en un páramo estéril. Los leones mueren de hambre, las manadas se van. Y aún así, Scar se niega a aceptar sus fracasos. Su inteligencia se convierte en su perdición. Ve la destrucción que causa, pero es demasiado orgulloso para cambiar de rumbo.
Cuando Simba regresa, los intentos desesperados de Scar por mantener el control lo llevan a la derrota final, acorralado por las mismas hienas que una vez comandó. ¿Y si todo hubiera cambiado en ese momento crucial en el acantilado? ¿Y si en lugar de satisfacción, Scar sintió una inmediata y aplastante ola de remordimiento al ver caer a su hermano? Cuando la noche descendió sobre las tierras del orgullo, la celebración de la victoria de Scar dio un giro aterrador. La misma pausa que había empujado a Mufasa a la muerte, ahora se aferraba desesperadamente a las sábanas retorcidas, mientras las pesadillas convertían el sueño del nuevo rey en un campo de batalla. ¿Y si el espíritu de Mufasa no solo guiaba a Simba, sino que visitaba a su hermano noche tras noche? El hermano al que traicionó no vino con rugidos de venganza, sino con algo mucho más devastador. La pregunta silenciosa y persistente: ¿qué le has hecho a nuestro reino, hermano? Cuando Scar cerró los ojos esa primera noche como rey, Mufasa lo esperaba en el paisaje onírico, parado en silencio al borde de ese acantilado inquietantemente familiar. Cada noche, las visiones se intensificaban, dejando a Scar jadeando por aire con la sensación fantasmal de caer que recordaba los últimos momentos de su hermano. Su pelaje se llenaba de sudor frío. Sus oídos se llenaban del silencio ensordecedor de la culpa que le perseguía incluso en las horas de vigilia. El héroe más inesperado de la sequía no llevaba corona ni bramaba órdenes, sino que se escabullía entre las sombras con patas cubiertas de suciedad que empujaron a un rey a la muerte. Mientras la sequía transformaba la antaño exuberante sabana en un páramo estéril, Scar mantenía dos caras. Durante el día, gobernaba con cruel indiferencia, aumentando las cuotas de caza a pesar de la disminución de los rebaños y amenazando a cualquier leona que no las cumpliera. Pero cuando caía la oscuridad, se transformaba en el salvador oculto del reino. Tras asegurarse de que la manada y las hienas dormían, Scar se escabullía de la roca de la manada y su melena negra se fundía con la noche. Sus anteriores episodios de sonambulismo le sirvieron de tapadera perfecta para estos viajes intencionados. Al crecer como segundo príncipe, mientras Mufasa atendía a los deberes reales, Scar había descubierto manantiales ocultos y fuentes de aguas subterráneas por todo el territorio que permanecían sin explotar durante la sequía. Detrás de un muro de espinosas acacias, cerca de la frontera oriental, encontró un pequeño manantial que aún burbujeaba con agua limpia. Sus patas reales, poco aptas para el trabajo, cavaron canales para dirigir el agua hacia la zona del cachorro. Cuando las leonas descubrieron el misterioso arroyo, Sarabi insistió en que no estaba allí ayer. Otro sugirió que tal vez el gran rey nos enviaba una bendición. Como un río oculto que sostiene la superficie agrietada del desierto, el trabajo nocturno de Scar devolvió la vida al ecosistema moribundo. Redirigió el escaso agua de lluvia, moviendo estratégicamente rocas en los lechos secos de los ríos, alimentando acacias moribundas que evitaban la erosión del suelo y proporcionaban una sombra crucial. En el paisaje marrón surgieron pequeñas manchas verdes que atrajeron insectos y pequeños mamíferos, lo que a su vez proporcionó a los depredadores el sustento suficiente para sobrevivir. Mantener su doble identidad se convirtió en todo un reto. Las hienas notaban cambios sutiles, pero Scar los rechazaba cada noche, alegando por la soledad. Shenzi, siempre desvelado, veía el lodo que empapaba sus patas cada mañana. Estás tramando algo, acusó, bloqueando su camino. Los chicos no lo ven, pero yo sí. Has cambiado. Ocúpate de tu sitio, gruñó Scar, recuperando momentáneamente su persona de tirano. Vuelve a cuestionarme, y te encontrarás buscando sobras más allá de las tierras lejanas. Su momento más peligroso llegó cuando Zazu lo vio creando un pequeño charco cerca de la frontera occidental. El Kálao casi se estrella en pleno vuelo al ver al tirano. El rey tirano, colocando piedras con tanto cuidado. Sus miradas se cruzaron en silenciosa comprensión antes de que Zazu asintiera y volara, guardando el secreto. Semana tras semana, la intrincada red de canales y captaciones de Scar revivió las tierras del orgullo, mientras él mantenía su cruel fachada. De día, sus patas trabajaban incansablemente durante la noche, mientras parches de sabana volvían lentamente a la vida. Esos pequeños parches de hierba se convirtieron en el telón de fondo de una confrontación que redefiniría todo lo que las tierras del orgullo representaban. Pero, ¿qué sucede cuando el heredero legítimo regresa en busca de venganza, solo para descubrir que su villano ha estado librando una batalla diferente? El día en que el rugido de Simba resonó en la sabana no fue solo el regreso de un rey. Fue el momento en que Scar tuvo que elegir entre su trono y su verdad. El regreso de Simba tomó desprevenido a Scar. Había estado tan absorto en sus esfuerzos secretos de restauración que la repentina aparición de su sobrino, el fantasma viviente de Mufasa, hizo que una oleada de pánico recorriera su delgado cuerpo. Desde el momento en que la silueta de Simba apareció en el horizonte, Scar supo que su doble vida, cuidadosamente construida, estaba a punto de derrumbarse. El sobrino al que había desterrado se había convertido en la viva imagen de su padre, con la misma presencia dominante que antes había intimidado a Scar hasta las sombras. Cuando la roca del orgullo se convirtió en el escenario de su enfrentamiento, Scar recurrió inicialmente a sus viejas tácticas. Los animales reunidos observaron cómo rodeaba a Simba, intentando sembrar la duda sobre la ausencia del joven león durante el sufrimiento del reino. Pero algo había cambiado en Scar a mitad de la frase. Cuando se preparaba para culpar a Simba, la voz de Scar vaciló.
Los meses de trabajo nocturno, de expiación silenciosa, de guía espiritual de Mufasa, todo convergía en este momento. No puedo, susurró Scar, su voz apenas audible por encima de las nubes de tormenta. Luego, más fuerte. No puedo continuar con esta mentira. Lo que siguió conmocionó a todos los presentes. Scar, el león que había gobernado a través del miedo y la manipulación, cayó al suelo ante Simba. Su confesión salió a borbotones, cómo había orquestado la estampida, cómo había visto a Mufasa caer a su muerte, y cómo ese momento había roto algo dentro de él. Pero lo más sorprendente fue que reveló sus esfuerzos secretos para salvar el reino que casi había destruido. Cada noche, mientras todos dormíais, cavaba canales para devolver el agua a nuestras tierras, explicó Scar. Su voz se hacía más fuerte con cada admisión. La hierba volvía a los límites orientales, el pequeño estanque se formaba cerca del bosque de acacias. Fui yo, guiado por el espíritu de tu padre. La reacción de la manada fracturó el frente unido que habían mantenido durante la sequía. Saraba, que había sufrido más directamente la crueldad de Scar, se quedó rígida de incredulidad. Los ojos de Nala se entrecerraron con sospecha, pero otras, como las leonas más jóvenes que habían notado las misteriosas mejoras en la tierra, intercambiaron miradas inseguras. Mientras tanto, las hienas se escabullían de las sombras y sus expresiones se ensombrecían con cada palabra de la confesión de Scar. Su alianza se había basado en la promesa de Scar de derechos de caza ilimitados, no en historias de redención. Con cada revelación se acercaban más, formando un círculo amenazador alrededor de ambos leones. Nos ha traicionado, gruñó Shenzi, llevando su voz a su cada vez más agitado clan. Los ha estado ayudando todo el tiempo. Simba permaneció inmóvil durante la confesión de Scar, con una expresión que oscilaba entre el shock, la furia y la confusión. La venganza que lo había llevado a casa de pronto parecía vacía ante esta inesperada muestra de remordimiento. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de la autoridad de su padre. «Vuelvo dispuesto a quitarte la vida», dijo Simba, mientras el viento se levantaba alrededor de la roca del orgullo. «No vine preparado para la verdad». Tras un largo y tenso silencio, solo roto por los gruñidos hambrientos de la hiena, Simba dictó sentencia. Scar viviría, pero ya no podría llamar a Roca Orgullo su hogar. Su castigo sería el destierro, no la muerte. La decisión envió ondas de murmullos de desacuerdo a través de la manada, pero nadie desafió el primer decreto del legítimo rey. El destierro se convirtió en la salvación y la maldición de Scar, que se vio obligado a alejarse de los límites sombríos del reino que una vez gobernó. Pero el exilio no fue el final de su historia, fue el comienzo de su capítulo más importante. Desde el afloramiento de rocas en la frontera, Scar observó cómo el verdor recuperaba lentamente la tierra bajo el dominio de Simba. Pequeños rebaños comenzaron a regresar a las praderas en recuperación y los esqueletos que habían cubierto el paisaje fueron gradualmente enterrados bajo el nuevo crecimiento. Por primera vez, Scar sintió algo inesperado al observar el éxito de su sobrino, orgullo sin celos. Las hienas más allá de las fronteras albergaban rabia contra ambos leones. Ellos se dan un festín mientras nosotros nos morimos de hambre, gruñó Shenzi a su creciente manada. Una noche, el joven rey se aventura solo hacia la cresta occidental al amanecer de mañana, sin sus leonas. Scar, que merodeaba las fronteras durante el exilio, se congeló al oír estas palabras. La cresta occidental era perfecta para una emboscada, empinada por 3 lados, con una ruta de escape fácilmente bloqueada. Scar conocía su plan. Él mismo les había enseñado estas tácticas. La manada había crecido absorbiendo carroñeros, atraídos por las promesas de un festín real. Esa noche, bajo un cielo tormentoso, Scar se paseaba por su guarida solitaria. Podía desaparecer en las tierras lejanas. Simba había tenido piedad, pero esa deuda no exigía arriesgar su vida. Pero cada vez que pensaba en irse, aparecía el rostro de Mufasa. No el espíritu decepcionado, sino su hermano en vida, fuerte y seguro. «No hago esto por ti», susurró Scar. «No del todo». Antes del amanecer, Scar rastreó a las hienas por terreno conocido. Su olor conducía al desfiladero, el mismo donde murió Mufasa. La cruel simetría lo golpeó. Su oscuridad nació aquí. Su redención también podría terminar aquí. Los relámpagos brillaron cuando Scar vio a Simba en la cresta, con su melena dorada captando la primera luz, sin darse cuenta de las docenas de ojos que lo observaban desde posiciones ocultas. Las hienas esperaban, preparadas. La trampa perfecta. Scar no dudó. Saltó. Su cuerpo se arqueó en el aire. Aterrizó entre Simba y la manada. El trueno estalló. El reconocimiento apareció en los ojos de Simba. «Tío». La palabra apenas escapó antes de que las hienas se recuperaran de su sorpresa. «Huyan», rugió Scar, enfrentando la ola de dientes y garras. «El camino del este está libre». Simba se mantuvo firme. «No te abandonaré. Esta no es tu pelea». Scar los hizo retroceder hacia un estrecho saliente. «Es mío para terminar». Luchó desesperadamente. Cada tajo en su cuerpo no era una derrota, sino un propósito. Cuando un rayo cayó sobre un árbol muerto, encendiendo la maleza seca, el fuego se propagó rápidamente como cicatrices ardiendo. Necesidad de redención. Las llamas reflejaban sus pecados pasados, ahora transformados en luz de salvación. «Ahora vete», ordenó a Simba, volviéndose hacia las hienas con una sonrisa calculadora. «¿Queréis venganza?
Pues seguidme. Se escabulló entre las llamas crecientes, atrayendo a la manada vengativa hacia el desfiladero, donde el fuego consumía la vegetación reseca por la sequía, al igual que su acto final podría consumir la oscuridad de su pasado. ¿Y si el corazón del Rey León no consistiera solo en ocupar tu lugar en el círculo de la vida, sino en encontrar el camino de vuelta a él después de perderte en nuestra reimaginada tierra del orgullo? El viaje de Scar no termina en llamas de odio, sino en el fuego del sacrificio que, en última instancia, lo redime. El lugar donde hizo su última parada ahora crece excepcionalmente verde. Como un ave fénix que resurge de sus cenizas, transformado por su remordimiento y expiación ante decisiones difíciles, Simba visita este lugar, buscando la sabiduría no solo de su padre en lo alto, sino del legado de la transformación de su tío. Esta tierra del orgullo alternativa nos enseña que el círculo de la vida ofrece segundas oportunidades, incluso a aquellos que una vez intentaron romperlo. Pero, ¿y si este mensaje es lo que Disney estaba tratando de decirnos todo el tiempo, y no estábamos preparados para